a continuación no problematiza solamente sobre desastre, sino problematiza sobre el desastre más grande que tiene nuestra región, que es la desigualdad. Y lo que nos damos cuenta es que tenemos 2.000 millones de personas viviendo en el mundo en situación de pobreza y de los cuales el 47% viven en estados frágiles. Es decir, como la literatura reciente dice, existe una correlación y una influencia mutua entre fragilidad de los estados democráticos, ambientes de alta vulnerabilidad y una mayor exposición a desastres, conflictos armados y migración. Es decir, no nos pega igual si es que tenemos un estado sólido, si es que tenemos restricciones presupuestarias y si tenemos una gobernanza en lugar. Por eso nos parece tan relevante la mirada que ha intentado compartir el IPE acá, que no se reduce al desastre, sino aborda la cuestión de la estatalidad y la desigualdad en América Latina. Entonces, el 86% de desplazados y refugiados viven en países de bajo ingreso. Los países con menores satisfacción de necesidades básicas son más expuestos a desastre y conflicto. Y un trabajo que analizó 38 incidencias de desastres naturales, 19 de ellas terminó en un tipo de conflicto armado. Es decir, existe, es un entramado, es un ecosistema de factores, no son factores aislados y en silo, y por eso relevamos el esfuerzo que está intentando hacer el IPE. Si vemos este mapa del último reporte global de desplazamiento interno, tenemos 28 millones de desplazados solamente en el año 2018. Llegamos a un número de 68.5 millones de desplazados en el mundo, más que la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo interesante? Si es que nos damos cuenta, no son desastres, no son crisis monocausales, sino es un entramado de factores que cruza conflicto y desastre, atravesado ciertamente por la desigualdad y por la fragilidad de nuestro Estado democrático, lo que radicaliza las condiciones de vulneración o de vulnerabilidad a las que se puede exponer la población. Esto solamente para nuestra región. Esto en el año 2018, sin considerar la situación de movilidad humana. Que recordemos, son 4 millones hoy día de venezolanos fuera de Venezuela y son 2 millones dentro de la región. De los 2 millones, 1.4 está en Colombia. 200.000 estudiantes venezolanos en la escuela pública. No está representante del ministerio, pero me gustaría reconocerlo, creo que tremenda tarea. Entonces, qué interesante esto. Ya no podemos seguir diseñando estrategias a la medida del conflicto. Sino la política es cómo mejoramos la inclusividad total del sistema. Entonces ya no es pedirle a la gente que se adapte a un nuevo modelo de escuela, sino es cómo el sistema educativo se adapta en función de la vida de la gente. Lo que repetí recientemente, no hay un origen monocausal, sino más bien responde más allá del factor de mayor incidencia que detona un movimiento masivo, sus orígenes están fundados en las enormes asimetrías internacionales de los niveles de bienestar integral. Y ahora, dicho eso, me gustaría pasar a compartir la palabra con 3 colegas de nuestra región. Vamos a incluir a Manos en nuestra región, que ha sido parte de varios esfuerzos. Quiero presentar a Ruth Cousteau, colega de UNICEF, especialista regional de educación en emergencia de UNICEF, basada en Panamá. Lleva toda la relación con el Education Global Cluster. Ustedes saben también, tenemos una estructura que nos ha costado mucho crearla en la última década, ¿verdad? Tenemos términos de referencia para cada uno de los clústeres en los países. Hay planes de acción, inshallah, en cada uno de los países. Y efectivamente Ruth tiene una tarea importante de monitorear y acompañar ese proceso en nuestra región, ¿verdad? Tenemos también a colega a quienes muchos de ustedes conocen, Claudio Osorio, facilitador para América Latina de la Red Interagencial de Educación en Emergencia y colaborador de muchos de sus países y de actores de la sociedad civil. Y también presentar nuevamente a colega ya latinoamericano, Manuel Antoninis. ¿Cómo se llama Manuel Antoninis? No. Mano, nuestro director del GEM de la UNESCO, que en el último reporte creo que no solamente por sus contenidos, sino solamente por el título del reporte fue muy provocador, ¿verdad? Creo que una invitación a construir un mundo sin muros, a construir una escuela sin muros y a superar las barreras muchas veces ficticias que nos dividen, ¿verdad? Sin más decir, y muy agradecido de su participación en la actividad para abrir este panel, quiero compartir y dejar la palabra a colega Claudio. Por favor. Ok, muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar en base a mi experiencia personal
Algunos temas relevantes para la reflexión de lo que va a ser el taller en la tarde sobre los desastres naturales, como queramos llamar, pero los desastres producto de fenómenos naturales peligrosos, cuál ha sido su impacto en el sector educativo y cuáles han sido algunas de las acciones. Obviamente son cientos, miles de desastres que ocurren o han ocurrido en el país. Cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias y yo voy a presentar las mías propias tratando de cubrir de la mejor manera posible las diferentes acciones que me ha tocado ver, me ha tocado apoyar, me ha tocado ser parte en esta respuesta educativa frente a estas situaciones, sobre todo con el enfoque de cómo estas acciones que muchas veces pueden ser respuestas ad hoc, se pueden transformar en la base para poder diseñar y generar algunas políticas públicas de manera previa. Ahí tenemos los países de América Latina, es decir, de habla hispana, y con la cantidad de desastres que han sido afectados cada uno de estos países. Hay países que podrán decir que nosotros no estamos expuestos a desastres, sin embargo, tarde o temprano, los fenómenos hidrometeorológicos, como efecto también del cambio climático, han empezado a que ningún país de esos que se dice que no somos expuestos a ciertas amenazas han sido. De una manera u otra, creo que todos los países han sido o van a ser en algún momento afectados por este tipo de fenómenos. La singularidad que tiene el sector educativo, tal vez a otros sectores como puede ser el sector salud, que el sector educativo, si bien trabaja a lo largo del año, tenemos un calendario escolar. Estos fenómenos naturales peligrosos o desastres ocurren en un momento, en un lugar y en un periodo de tiempo. Y lo que hemos aprendido, que dependiendo en qué momento del año escolar, las acciones que se han tomado por parte de los ministerios de educación y el impacto que ha producido en los servicios educativos ha sido diferente. Un país donde hay sismos, en algún momento, tarde o temprano, más fuerte o menos intenso, va a ser afectado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Hay una cuenta regresiva, tenemos una temporada de huracanes, que sabemos que comienza en junio, termina hasta noviembre, y cada día más ese inicio ese comienzo o ese término va variando. Entonces la pregunta es ¿cuándo? Como no sabemos ese cuándo, tenemos que estar preparados de alguna u otra manera. Yo seleccioné algunos desastres específicos, como les decía, en los que me tocó participar u observar, y voy a tratar de compartirles eso. Y también le voy a tratar de... ¿Alguien conoce las normas mínimas de educación en emergencia? ¿Alguien es miembro del INE? Okay. Yo espero que después de este foro hayan más manos. ¿Ya? No somos una organización, no somos una ONG, no somos una fundación, lo que somos una red que se establece por muchas de las instituciones que están el día aquí representadas, el año 2000, en Dakar, donde también se reconoce que esta meta de educación para todos no se podía lograr si uno no tenía o no consideraba a los países que estaban afectados en crisis, en guerra o expuestos a desastres. No voy a entrar en las normas, ¿ya? Pero sí lo que les quiero decir, que las normas son 19 normas que están organizadas en este marco, donde se reconoce que hay ciertos aspectos ya, en el ámbito educativo, el acceso al ambiente de aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los docentes y otro personal educativo y la política educativa son esenciales para poder responder de manera oportuna, de manera de brindar servicios y oportunidades educativas a las personas que son afectadas. Y si ustedes van a ver, no solamente durante mi presentación, yo también espero durante la presentación de los otros miembros del panel, todas las acciones se suscriben a algunos de esos ámbitos, siempre con la participación de la comunidad educativa, haciendo un análisis que como son situaciones cambiantes, ese análisis tiene que ser permanente y va a ir requiriendo modificaciones en las acciones que se vayan desarrollando. Y obviamente, como nos puso Henry, coordinando. Somos muchos actores. Los ministerios no están solos,
Hay otros actores relevantes que están en el país, tanto a nivel nacional, la cooperación internacional, que hacen necesario que para poder dar una respuesta educativa integral pueda existir esta coordinación para que los servicios se restablezcan con la calidad requerida. No me voy a detener mucho acá, pero básicamente anhelamos a asegurar la continuidad de estos servicios o a proveer oportunidades educativas. Si bien aquí podemos estar hablando eventualmente de un enfoque en la niñez, el INE y las normas buscan asegurar estos procesos de enseñanza-aprendizaje a todas las personas afectadas. Si, por ejemplo, migraciones que requieren educaciones de adultos. Yo no me voy a referir mucho a eso porque me voy a centrar en lo que son los fenómenos naturales peligrosos. Voy a partir con Bolivia. ¿Ya? Tuve la oportunidad de estar ahí y fueron inundaciones bastante extensas que siguen habiendo de manera muy recurrente, no solamente en el departamento del Beni, sino también en otros. ¿Qué hubo ahí? Fue primero una emergencia que sucede antes del inicio del año escolar. Entonces, primero, como las escuelas estaban vacías, las escuelas, sobre todo las que estaban dentro de la zona urbana, no fueron tan afectadas por las inundaciones, por lo cual las comunidades que fueron afectadas utilizaron las escuelas como albergues. La inundación se mantuvo por mucho tiempo y hizo que las personas se mantuviesen también por mucho tiempo dentro de las escuelas, lo cual, cuando se tenía previsto el inicio del año escolar, no pudo comenzar, lo cual tuvo que ser postergado y tal vez no fue tan difícil adecuar el calendario escolar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no había iniciado. Entonces, ¿qué se hizo? Por una parte, de una manera tal vez no tan coordinada, algunas comunidades educativas, digamos directores y docentes, al ver que sus escuelas estaban siendo utilizadas como albergue, se organizaron de manera ad hoc para asegurar que las personas que estaban, que muchas veces eran las mismas comunidades educativas que ahora estaban utilizando la escuela como refugio, las cuidaran. Si bien no voy a presentar el caso, pero voy a tratar de aprovechar ciertos casos para hacer algunos puntos. Durante el huracán Mitch, en Honduras, me tocó ver, yo estaba visitando albergues, no estaba protegiendo escuelas, estaba visitando albergues para ver las condiciones sanitarias. En ese tiempo trabajaba con la Organización Panamericana en la Salud. Y me tocó ver algunas de las familias albergadas utilizar el mobiliario escolar para prender fuego y poder cocinar. El permitir el uso de las escuelas como albergues, ¿ya? Si bien podemos decir que es una causa humanitaria noble, pone en riesgo el mobiliario, la continuidad, y muchas veces escuelas que no fueron afectadas por el fenómeno terminan bastante deterioradas y dañadas debido a esto. Otro caso, que también son de inundaciones, pero a diferencia de ser al comienzo del año escolar, fue al final del año escolar, completamente distinto. Aquí las escuelas no solamente fueron utilizadas como albergue. Primero lo que sucedió fue, se suspende el año escolar. Como faltaban 3 semanas para terminar el año escolar, fue bastante fácil tomar esa decisión. ¿Ya? Con lo cual las escuelas fueron utilizadas como albergue, fueron utilizadas como centros de salud y fueron utilizadas también como centros logísticos para almacenar y para distribuir materiales para la comunidad afectada. El término del año escolar, ¿qué significó? Con esa misma directiva de la suspensión del año escolar, se dio una orientación a que los directores de cada una de las escuelas definieran cuál iba a ser el criterio de aprobación o no aprobación del año escolar. Recuerdo también el terremoto del año 2001 en El Salvador, donde también se hizo algo similar. Fue un terremoto que afectó al final del año escolar y también se suspende. Sin embargo, ahí no faltaban 3 semanas, faltaba bastante más, no recuerdo cuánto. Pero ahí UNICEF levantó el tema de qué pasaba con los niños en situación de repitencia. Entonces, UNICEF con el Ministerio de Educación en esa oportunidad generaron un programa de reforzamiento escolar de manera de dar el chance, por lo menos, de aquellos niños y niñas que estaban en situación de repitencia, de poder terminar el año escolar con éxito. En esta situación que me llamó mucho la atención en Panamá fue que como se terminó el año escolar,
se aseguró los programas de alimentación escolar. Es decir, los niños se van para la casa, no hay más clases. Sin embargo, aquellos niños y aquellas comunidades que quisieran ir a la escuela a tomar el programa de alimentación escolar, lo podían hacer. En otros países, por ejemplo, cuando se suspende el año escolar o las escuelas se utilizan como albergue, todo el programa de alimentación escolar se le entrega a la población damnificada, sea o no sea la escolar. Y todo el programa de alimentación escolar se olvida que está beneficiando a niños con nombre y apellido para empezar a dárselos, digamos, a la comunidad general afectada. En República Dominicana, el huracán Noel. Fue un huracán bastante grande. Nuevamente, las escuelas fueron utilizadas como albergue. De hecho, hablábamos con la colega, 5, ya va a tener que ir más rápido. Fueron utilizadas como albergue. Y en República Dominicana, la defensa civil, más del 50% de la capacidad para albergar está basada en la capacidad de albergue de las escuelas. Hubo afectación en la comunidad educativa en general, hubo una limitada afectación, no quiere decir que no pasó nada, pero una limitada afectación en infraestructura educativa, y aquí se habilitaron espacios temporales de aprendizaje, se hizo una formación docente en cómo los docentes iban a estar en capacidades de poder generar estrategias o actividades de apoyo psicosocial cuando los chicos regresaran a la escuela, y se repuso material educativo. Este es un chiste que apareció en un diario libre de República Dominicana, que me acuerdo que lo tomé, porque lo que tuvo que hacer el Ministerio de Educación para que las personas abandonaran las escuelas, tuvo que sacar dinero de su presupuesto y pagarle a las familias con dinero destinado a la educación para que abandonaran los centros educativos utilizados como albergue. El terremoto de Pisco, la verdad que para mí fue un gran aprendizaje. Ocurre en la mitad del año escolar, ¿ya? Ahí afecta de manera muy importante a una dirección regional de educación, que es la Dirección Regional de ICA, donde el director, sin ningún conocimiento, sin ninguna capacitación, la verdad fue bastante visionario, Baltasar Lantarón, y generó una estrategia de respuesta, ¿ya? Aquí las escuelas no fueron utilizadas como albergue porque la mayoría se destruyó, y las que no se destruyeron, obviamente la población no quiso irse a la escuela, por justa razón. Entonces, aquí la Dirección de Educación, lo primero fue un llamado a volver a clases. Hubo un éxodo tanto de maestros como de estudiantes de la zona, por razones que no habían casa, fue todo muy destruido. Yo recuerdo una de las primeras cosas que fue muy interesante que hizo la Comisión Nacional de Educación, ¿ya? Fue generar una directiva educativa que facilitaba que el ingreso de aquellos niños que se movían a otra región, a otra provincia, pudiese ingresar a cualquier escuela solamente diciendo yo estaba en 3er grado y vengo de la escuela tal, sin ningún tipo de barrera para que pudieran retomar la educación lo antes posible. Sin embargo, aquellos que quedaron en Pisco y en la zona afectada se enfrentaron a la necesidad de retomar el proceso de aprendizaje. Y esto no está inspirado en el círculo que les mostré inicialmente. Esto fue desarrollado por la Dirección Regional de Educación de ICA, donde ustedes pueden ver que el apoyo psicosocial no solamente fue para estudiantes, sino también fue para docentes. El tema de espacios de aprendizaje no solamente se enfocó en infraestructura, sino también en mobiliario. Y el apoyo psicopedagógico. Yo aquí recuerdo, hablando con Baltasar, el director regional, mucha gente hablaba de infraestructura, porque esa era la visión desde el nivel nacional, de infraestructura educativa, hay que reconstruir la escuela. Y Baltasar decía, hay que reconstruir el currículum, ¿ya? Y lo que tuvo que hacer esa dirección regional, ¿tú me avisas cuando ya estoy? ¿Ya? Pero aquí el reconstruir el currículum, no solamente reconstruir el currículum, sino reasumir el currículum después de muchas semanas y meses para poder empatar con el próximo año, el año escolar, la verdad fue el gran desafío. Como ustedes ven, el tema de solución de espacios educativos se pudo solucionar con algunas técnicas, digamos con algunos materiales, que si bien
no era el más adecuado, pero sí era el más apropiado para poder atender la demanda de que se requería. Y el último caso, que voy a pasar bien rápido, ¿ya?, es el terremoto del Ecuador, que también ocurre antes del inicio del año escolar, afecta a la costa, parte de la costa ecuatoriana, y desde el comienzo, y yo creo que en gran parte gracias a que el Ministerio de Educación contaba con una estructura, contaba con una Dirección General de Gestión de Riesgos o una Unidad Nacional de Gestión de Riesgos dentro del Ministerio, donde ya tenían funciones definidas, un personal, un capital humano que venía trabajando de esto, desde el comienzo pudieron generar un programa, el que aparece ahí, que empieza a ver la temática de la gestión, la temática de la respuesta educativa desde todos los ámbitos. Infraestructura, el tema del apoyo docente, también se reestructuró un poco la oferta educativa, se cerraron escuelas pequeñas, se concentró gente y ahí uno puede empezar a discutir otro tipo de cosas, sin embargo, no va a dar el tiempo. Sin embargo, al igual que en el caso de Perú, uno de los grandes desafíos fue la adaptación curricular, no solamente para reiniciar las clases como si no hubiese pasado nada, sino de poder reiniciar las clases de una manera paulatina que permitiera atender las necesidades psicoemocionales que tenían tanto niños como docentes, y se generó todo un programa planificado para poder, apoyándose en los maestros, dándole los materiales y los conocimientos claves a los maestros, para poder reasumir y reiniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacar también, que se me olvidó decir en el caso del Perú, el Ministerio de Educación del Perú y la Dirección Regional de Educación, atendiendo que los docentes también habían sido afectados directamente, se generó todo un programa, llamémoslo, de apoyo social a los docentes, para que los docentes, en vez de estar preocupados de hacer una fila para recibir la ayuda que están ofreciendo a toda la población, el docente pudiese estar en el aula, pudiese estar en la escuela para poder restablecer el proceso. Y destacando esto lo último, en el caso del Ecuador, al final de todo el proceso, digamos, más que una evaluación como tal, fue un proceso de sistematización de lo que se hizo, ¿ya?, que está recogido y se hizo con el apoyo de UNESCO, y aquí la verdad que uno puede nutrirse de toda esta experiencia. Y con esta es la última, Henry, para que no se me ponga nervioso. Entonces, como reflexión, estamos expuestos, nuestros países son la segunda región más afectada por fenómenos, tenemos que considerar estos fenómenos dentro de los procesos de planificación del sector. Hablábamos, tenemos que contar con planes de emergencia y contingencia para poder responder de una manera oportuna a este tipo de eventos adversos. El Ministerio de Educación tiene el derecho, pero sobre todo tiene el deber de participar en las plataformas que existen a nivel nacional, los sistemas nacionales de gestión de riesgo, sistemas de protección civil u otros que tengan, no solamente para contribuir, sino para recibir y ser parte de estos sistemas. Hay que asignar recursos humanos, financieros y técnicos para lidiar con esta temática y, como cualquier política pública, también evaluar el impacto de las mismas. Experiencias, afortunadamente, hay a lo largo y ancho de la región, hay iniciativas globales, hay iniciativas regionales y hay una serie de conocimientos en diferentes países que yo creo que hay que generar foros como este que permitan la colaboración horizontal, y para eso también no solamente está el INE, sino otro tipo de organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con todos y todas. Cuando hablábamos de la estructura de este panel, justamente hablábamos de que si bien es cierto, varios de nuestros países han sido afectados por conflicto y ahora se ven muchos conflictos o crisis en algunos de ellos, el tema de la violencia es un tema que es muy importante y que se ha generalizado y que realmente tiene un impacto en las escuelas. Entonces, lo que yo les voy a presentar realmente es el producto de algunos estudios que ha hecho UNICEF, porque quería saber qué era lo que estaba pasando en la región con la violencia. Y en ese sentido, bueno, algunos de los datos que nos dan, ¿no? 1.1 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años ha experimentado algún tipo de violencia sexual o ha sido forzado a algún acto sexual. En nuestra región, los niños, los chicos de entre 15 y 29 años son los que
están más afectados por la violencia, ¿sí? 3 de cada 10 estudiantes son acosados regularmente. Y ya vamos a ver qué es lo que sale también. En violencia de género, 4 de cada 10 niñas entre 15 y 19 años han experimentado alguna vez violencia por parte de su pareja. Y en el caso de las escuelas, cuando se hacen los análisis, los niños son los más propensos, por ejemplo, a ser acosados o a recibir maltratos de sus pares en la escuela. Cuando hablamos de la región, es interesante saber que a pesar de que América Latina y el Caribe constituye el 8% de la población a nivel global, el 37% de los homicidios del nivel global ocurre en esta región. También es importante anotar que 9 de los 10 países con las tasas más altas de homicidios se encuentran en esta región. Países como El Salvador, Honduras, Venezuela, Guatemala tienen índices muy altos de homicidios y lamentablemente esos homicidios están en el grupo de jóvenes. Esto sí, también nos dice la violencia. 67 adolescentes de 10 a 19 años son víctimas de homicidio cada día en nuestra región. Y esta violencia se ve aún más afectada por el tema de la migración. Miren, solo algunos datos. 7 millones de migrantes son menores de 18 años en las Américas. Estamos hablando de todo el continente americano. Y tenemos los niños en tránsito. Cada vez es mayor entonces ese número de niños, niñas y adolescentes que han migrado, muchos por cuenta propia, ¿sí? Y muchos huyendo ¿de qué? De la pobreza y de la violencia en sus hogares y en sus comunidades. Y esto nos da también, ¿sí? Cuando empezamos a averiguar cuáles eran los tipos de violencias, cuál era la percepción de los padres y de los niños, cuál era la violencia adentro y fuera de la escuela. Porque como ustedes han hablado muy bien durante el día de hoy, la escuela está en un entorno. Entonces no podemos hablar solo de la escuela, tenemos que hablar de la comunidad educativa. Y en esa comunidad educativa hablamos de los directivos, de los maestros, hablamos del otro personal educativo, pero también hablamos de los padres de familia y hablamos de la comunidad que está alrededor de la escuela. Y lo que nos dicen generalmente es que lo que perciben los niños es la violencia física. La violencia física que se da dentro de la escuela, que se da entre pares y que lamentablemente también se da de maestros hacia alumnos. La violencia sexual, desde comentarios impropios hasta actos, ¿sí?, de violencia sexual. Las peleas con armas, cada vez más casos reportados de peleas con armas dentro de las escuelas, ¿sí? Y también en el camino de esos niños hacia su casa o de su casa a la escuela. Entonces también ahí hay muchos peligros. Los asaltos, el vandalismo, la presencia de los grupos armados. En el caso de Centroamérica, ustedes saben, la presencia de las pandillas, el reclutamiento, todo eso a lo que se ven expuestos los niños y que influye en esa garantía del derecho a la educación. Y ahora nos estamos enfrentando también ya no solamente al acoso, sino también al ciberacoso, a todos los temas de violencia a través de las redes. Y lamentablemente ya tenemos muchos casos que lamentar de muertes por el acoso a través de las redes. Otra de las cosas que manifiestan también mucho los padres de familia son los robos y la venta de drogas. Cuando a los padres se les pregunta cuál es la percepción de la violencia, ellos dicen que la violencia se genera también por ese consumo y esa venta de drogas. Y una cosa bien interesante es la parte de la violencia psicológica. La mayoría de niños manifiestan que alguna vez experimentan abuso o violencia psicológica y que esa repercute más sobre los indicadores educativos que la violencia física. Miren, entonces, en base a esto, los tipos de violencia que salen en estos estudios es, en primer lugar, la violencia física, la violencia
sexual, la violencia psicológica. Y en la violencia psicológica algo muy importante es que lo que más se reporta es las burlas, ¿sí? Las burlas, el poner, empieza como cosas como poner sobrenombres a los niños, como etiquetar, y muchas veces son los maestros los que etiquetan, entonces este es el tonto o este es el mudo, ¿sí? La violencia hacia los niños con discapacidad también. La violencia armada, lamentablemente esto cada vez más, ¿sí? Grupos armados, irregulares, pandillas, que ahora ya no solamente tienen sectores muchas veces de la ciudad, sino también reclutan. Y lamentablemente hay casos de reclutamiento dentro de las escuelas. El tema del acoso, el ciberacoso y la violencia basada en género, donde los patrones de qué es lo que hace el hombre y qué es lo que hace la mujer se reproducen desde las casas, pero se reproducen en la escuela y son reproducidos lamentablemente también por los maestros. Y bueno, si ya vamos al impacto que eso provoca en los servicios educativos, miren algunos de los datos que salen. Bueno, homicidios. Ya habíamos hablado de que cada vez hay más casos de homicidios. Solo para contarles uno de esos casos. En Guatemala, hace algunos años, un niño desapareció de la escuela. Un niño de 12 años desapareció de la escuela. Su padre lo encontró moribundo. La pandilla lo tiró desde uno de los puentes porque querían que mate a un conductor, ¿sí? Para ser parte de la pandilla. Como el niño no quiso ser parte de la pandilla, lo botaron desde un puente. Ese niño pasó 16 días en el hospital y finalmente murió. A raíz de eso se empieza a crear también un movimiento para saber todo lo que estaba pasando. Luego el tema de deserción, ¿sí? La deserción justamente por esa violencia, por el miedo de los padres a que su hijo sea reclutado. Entonces hay niños que dejan la escuela. La extorsión, y aquí es bien importante, la extorsión se da también a los maestros y a los estudiantes, maestros que tienen miedo de ir a dar clases. ¿Sí? En una escuela, me acuerdo, en El Salvador, por ejemplo, la puerta de emergencias estaba cerrada con candado. Yo decía, ¿pero cómo la puerta está cerrada con candado? Sí, porque después de que tú abres ese candado, esa calle está manejada por la pandilla. Entonces no podemos salir por ahí. Entonces también maestros aterrorizados y que han hecho frente a eso. El robo y destrucción de las escuelas y del equipamiento de las escuelas. Si ustedes se ponen a ver en muchas de las escuelas de nuestra región, las escuelas tienen muros muy altos y tienen muchos candados y llaves porque se pierden y se roban sus equipos. Las amenazas y el miedo, esto es importante porque es una de las cosas que más salió en la percepción de los niños, ¿sí? Y sale en el impacto en sus logros educativos. La disminución de la calidad de la enseñanza, porque obviamente por todas estas manifestaciones ni el niño está en capacidad, ¿sí?, de aprender, ni el maestro puede enseñar en un ambiente así. Entonces, todo lo que han ido provocando, el reclutamiento que les decía y el aumento de ese ausentismo. Y cuando vamos hacia cuáles son los impactos que se ven, ¿sí?, en los resultados de aprendizaje. Uno de los impactos que se ve es que estos niños que fueron expuestos a algún tipo de violencia tienen una menor capacidad de lectura, una menor capacidad de comprensión. Tienen un bajo rendimiento académico. Generalmente ese bajo rendimiento académico es más palpable en las asignaturas como las matemáticas, ¿sí?, y el lenguaje. Y tienen impactos en la trayectoria escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que son niños que muchas veces entran y salen del sistema educativo, ¿sí?, que dejan la escuela tal vez a mitad de año y regresan el año siguiente, ¿sí?, y que pierden esa trayectoria y entonces se da el rezago, ¿no?, que a veces de 1, 2 o más años. Y entonces esto que les voy a presentar ahora es
cuando vimos eso dijimos, bueno, ¿qué se está haciendo contra estas violencias? Entonces se hizo un mapeo de qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las iniciativas que se estaban haciendo en las escuelas y se encontraron más de 90 iniciativas. Pero miren lo que buscaban las iniciativas. Muchas de ellas, su gran mayoría, estaba encaminada a programas de resolución de conflictos y convivencia pacífica. Algunas de ellas a buscar servicios educativos flexibles en la que el niño no tenga que ir la jornada completa a la escuela o que pueda trabajar a través de módulos. También muchas para el fortalecimiento de las redes comunitarias de protección. Entonces hay un trabajo muy de la mano con las defensorías, con la comunidad, para fortalecer esas redes de protección, como acompañar, por ejemplo, en algunas situaciones, acompañar a los niños para que lleguen a la escuela seguros y para que regresen a sus casas seguros. Estrategias de prevención comunitaria también en temas de la denuncia, por ejemplo, cómo denunciar, cómo reportar casos de violencia. También hay muchos ejemplos que se han hecho, a pesar de que no han sido tan exitosos porque hay mucho miedo de denunciar. La atención a la deserción y niños fuera de la escuela, entonces hay varias iniciativas en El Salvador, por ejemplo, en Honduras, donde se ha hecho una identificación de dónde están los niños que no están en la escuela, ¿sí? Y luego qué es lo que pasa con estos niños y cómo tener unas respuestas que tal vez no son las respuestas convencionales educativas, pero que puedan responder a sus necesidades educativas o cómo pueden atraerlos a regresar al sistema. Esta también es muy interesante, miren, la promoción de alianzas con el sector privado. ¿Y qué pasa con el sector privado? El sector privado, si ustedes ven, hace muchísimo por educación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las cosas que hace el sector privado no van de la mano del Ministerio de Educación. Entonces, esas iniciativas se quedan como iniciativas muy buenas, pero que realmente no son sostenibles, ¿sí? Y que muchas veces no se sistematizan y no se conocen. La atención a las víctimas y perpetradores de la violencia, también hay muy poquitas, pero hay algunas de esas. Y bueno, y algunas otras que no estaban tal vez en alguno de estas categorías. ¿Qué es lo interesante de esto? La mayoría de iniciativas son hechas a nivel local, muy pocas a nivel nacional, muy pocas integrando más actores, muy pocas. Casi ninguna de las 94, creo que hay solamente 8 que han sido evaluadas, ¿sí? 2 o 3 sistematizadas y que se ha compartido los datos de esa evaluación para mejorar ese programa, tal vez 2 de las 94. Entonces, no es que no estamos haciendo muchas cosas, sin embargo, tenemos que aprender a hacerlas tal vez de una diferente forma. Les voy a terminar con algunas de las lecciones aprendidas en temas de esta prevención, preparación y mitigación con relación a la violencia. Y ahí hablamos de qué es una escuela segura. ¿Sí? Una escuela segura no es solamente aquella en la que las paredes no se caen. ¿Cuáles son los factores de éxito de esa escuela? Y algunas de las lecciones que nos dejan estas iniciativas o estos mapeos es que los planes de acción tienen que ser claros, tienen que ser normados y que tienen que ser acordados y que los estudiantes tienen que ser partícipes de esos planes. Que tenemos que promover las relaciones respetuosas, pero con el ejemplo, y el ejemplo se va desde los maestros, desde la familia. Que los métodos no violentos de enseñanza y aprendizaje producen mejores resultados que los métodos violentos, ¿no? Que los mecanismos de denuncia se tienen que reforzar, que los niños tienen que ser capaces de expresarse sin miedo y de denunciar, tienen que ser capaces de hablar con sus maestros y de denunciar cuando algo está pasando. Que el tema de recopilación y monitoreo de datos está muy mal, que necesitamos aprender a mejorar cómo recopilar esos datos y cómo monitorear lo que está pasando. Y que las estrategias, ¿sí?, se tienen que hacer en base a las experiencias identificadas, a lo que ha ido bien o a lo que ha ido mal, pero también con la participación, y ahí me voy a referir un poco a lo que presentaba Claudio, con la participación de toda la comunidad educativa. Y las últimas, porque ya me están
Ya me están enseñando el tiempo. La importancia de tener marcos legislativos y de políticas, ¿sí? Pero que bajen a la escuela, porque hay muchos. Si nosotros hacemos un mapeo de los marcos que hay y de las políticas, hay muchísimos, pero no bajan. La importancia, y ustedes ya lo dijeron, de trabajar con los maestros y en las escuelas, no solamente en el nivel nacional. La importancia de integrar a ese trabajo a los grupos de jóvenes y trabajar con los jóvenes los temas de género, los temas de sexo, los temas de violencia. Y por último, el trabajo con las comunidades, ¿sí? Pero también para que ellos debatan sobre estos temas que son los que le preocupan y que producen la violencia: pandillas, crímenes violentos, guerras, conflictos. Bueno, eso a breves rasgos, algunas de las cosas que nos dicen lo que se ha hecho, lo poquito que se ha hecho con la violencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y todos y todas. Es un honor para mí también participar en este foro y compartir con ustedes los hallazgos del informe de seguimiento de la educación en el mundo 2019. Voy a describir la variedad de temas abordados en el informe con algunos ejemplos de la región para ayudar a informar la discusión siguiente. Como es evidente, hablo en español, pero pueden hacer preguntas en español. Si me permiten, voy a responder en inglés, porque mi español no es tan bueno. Entonces, como expliqué en la mañana, el informe GEM tiene el mandato de monitorear el progreso de la educación en la consecución del ODS 4 en el marco de la Agenda 2030. Un desafío clave es cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás. Como viste en el vídeo, el informe toma la interpretación más amplia de migración, voluntaria o forzada. El informe cubre la migración interna. Encontramos que 1 de cada 8 personas vive en una provincia diferente a donde nació. Además de los que emigran de los pueblos a las ciudades, hay cientos de millones que se mueven regularmente, como los trabajadores estacionales o los nómadas. Analizamos también a los migrantes internacionales, que son aquellos que viven en un país distinto al de su origen. Esos son 257 millones o aproximadamente 1 de cada 30 personas. Y también el informe analiza a los desplazados por conflictos o desastres naturales, como los refugiados y los solicitantes de asilo, que representan 1 de cada 80 personas. Esas personas se desplazan ya sea internamente o cruzando fronteras. Pero este informe no se enfoca solo en la migración y desplazamiento, sino en cómo estos movimientos interactúan con la educación. Se trata de cómo responden los maestros y los planificadores de la educación como ustedes, y de la necesidad educativa de los migrantes y los refugiados para prosperar e integrarse a la sociedad. La migración y el desplazamiento trae desafíos, pero también oportunidades para los sistemas educativos. Empezaré con los desafíos. La migración interna de padres y madres de familia hace que millones de niños se queden atrás. También resulta en un crecimiento de barrios marginales con escasa oferta educativa. La migración internacional puede conducir a una fuga de cerebros. El informe calcula que 1 de cada 12 de los trabajadores altamente calificados en América Latina y más de la mitad en el Caribe emigran a otros países. En Guyana, el 78% de trabajadores emigró y en Granada, 71%. En el caso del desplazamiento, mundialmente hay más refugiados que migrantes en edad escolar. La mitad de ellos tienen menos de 18 años. A menudo llegan a lugares de los países de acogida donde la educación ya es más deficiente, como
también en América Latina, en Brasil o Colombia. Pero la migración y el desplazamiento también traen oportunidades. Los hijos de los migrantes internacionales tienden a beneficiarse. Los hijos de inmigrantes colombianos en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen alrededor de 2 años más de educación que los hijos de los no migrantes. En la mitad de los países, al menos el 6% de los estudiantes emigra con muchos resultados positivos. Si bien los refugiados dejan atrás sus hogares, también dejan atrás la inseguridad. Entre 2013 y 2017 hubo más de 12,000 ataques a escuelas en los países afectados por conflictos. Por el contrario, la educación también puede afectar la migración. Por ejemplo, en los países que participaron en la encuesta del índice de aceptación de migración en 2017, el 53% de las personas con educación terciaria querían los mismos o mayores niveles de inmigración en comparación con el 39% de aquellos con educación primaria o menos. Asimismo, la educación influye en la decisión de emigrar. Cuanto más alto sea el nivel de educación, mayor será la probabilidad de emigrar. Es 2 veces más probable que aquellos con educación terciaria migren de los pueblos a las ciudades y 5 veces más probable que emigren al extranjero que aquellos con educación primaria. Un punto casi ausente en los debates públicos es que, en promedio, con pocas excepciones, los inmigrantes son más educados que los nativos, incluso en los países sin políticas de inmigración selectiva. ¿Qué hace un sistema educativo inclusivo por las personas en movimiento? Un sistema educativo inclusivo puede abordar las causas de tensión en los lugares de acogida, promoviendo la interacción y la vida en común con nativos. Ayudar a los inmigrantes y refugiados a realizar su potencial, a menudo desperdiciado. También puede ayudar a los inmigrantes y refugiados a ganarse la vida y apoyar a sus comunidades de origen a través de remesas. El informe muestra que si el costo de enviar remesas a casa se redujera del 7% actual a la meta de 3% planteada por los ODS, se podrían generar $1,000 millones más por año para la educación en el mundo. Dado el fuerte vínculo entre movimientos de personas y educación, los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados incluyen compromisos sobre educación. Estos son firmados por casi todos los países a fines del 2018. Pero ¿cómo deberían cumplirse estos compromisos? El informe presenta 7 recomendaciones. Proteger sus derechos, incluirlos en los sistemas nacionales, responder a sus necesidades, reconocer sus historias, preparar a sus maestros, aprovechar su potencial y reformar la ayuda humanitaria y el desarrollo. Hoy, por temas de pertinencia, nos centraremos en 4 de ellas, resaltadas en negrita. Una nota importante, el informe dedica un capítulo completo sobre el tema de la diversidad. Los planes de estudio, los libros de texto o las oportunidades de educación no formal pueden ayudar a los países a gestionar los flujos migratorios. El capítulo se centró en los desafíos que enfrentan los países ricos, una crisis de democracia y ciudadanía, como escuchamos en la mañana. Pero no consideramos que América Latina enfrente a una gran crisis con diversidad en el caso de los refugiados, en el caso específico de los refugiados. Por lo tanto, no he incluido esta recomendación entre las 4 recomendaciones que voy a discutir. Pero no subestimo la importancia de los desafíos en la región con diversidad e inclusión en la educación. Es por eso que estamos dedicando un informe regional completo sobre el tema, como puedo explicar mañana, espero. Entonces, el primero, los gobiernos deben proteger el derecho a la educación de todas las personas en movimiento. Apenas 2 años después de la Declaración de Nueva York, cuando los países se comprometieron a dar educación a los refugiados a 3 meses de su llegada, los refugiados han perdido 1.500 millones de días de escuela. Es necesario
No permitir que los documentos de identidad sean una barrera de acceso. Hacer que las leyes de educación e inmigración sean coherentes entre sí. Es importante no permitir discreción en la interpretación y aplicación de las leyes a nivel local. Y establecer procesos formales para informar a los migrantes y refugiados sobre su derecho de la educación y responder a la violación de este derecho. Un ejemplo es Argentina, que permitió la regularización de muchos migrantes indocumentados a través de una ley de migración del 2004 y el subsiguiente programa Patria Grande, que establece que en ningún caso el estado irregular de un inmigrante impedirá su admisión como estudiante a una institución educativa. Asegurar el derecho a la educación es crítico en la actualidad, dado que varios países de la región vienen enfrentando las consecuencias educativas del desplazamiento de personas a través de las fronteras, el cual es el mayor escala en la historia de América Latina, dando la bienvenida a estudiantes venezolanos. Colombia, con la segunda población más grande del mundo de desplazados internos, es un campeón por haber usado su marco legal para proteger la educación de sus poblaciones internamente desplazadas. En 2002, el Tribunal Constitucional ordenó a las autoridades municipales de educación dar preferencia de acceso a la educación a los niños desplazados. Hay otros lugares donde se vulneran derechos. Cada vez más los menores no acompañados son recluidos en centros de detención donde a menudo no tienen acceso a la educación. En promedio, 50.000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron detenidos en la frontera de los Estados Unidos cada año entre 2013 y 2017. Los profesionales de la salud pediátrica y mental que visitaron esos centros y calificaron los servicios de educación como inadecuados. La segunda recomendación, los migrantes y refugiados deben ser incluidos en el sistema educativo nacional. Los refugiados deben pasar el menor tiempo posible en escuelas que no siguen el currículo nacional. Los inmigrantes no deben ser segregados, no deben concentrarse en escuelas específicas. Deben pasar lo menos posible en clases preparatorias, porque la inclusión necesita de interacción con sus compañeros del país de acogida. Y no deben de separarse en circuitos escolares más lentos, lo que puede comprometer sus oportunidades en el futuro. Las ciudades también tienen un papel clave en la promoción de la inclusión y la educación contra la xenofobia. Sao Paulo, en Brasil, lanzó una campaña de sensibilización y estableció un consejo municipal para migrantes, un grupo asesor que incorpora a los inmigrantes a la vida política local y promueve sus derechos. La tercera, la clave para enfrentar los desafíos es ayudar a los maestros a asumir esta compleja responsabilidad. Es necesario formar a los maestros para abordar la diversidad, para confrontar los estereotipos y la discriminación, para reconocer el estrés y el trauma y referir a los especialistas a aquellos que lo necesitan. En Colombia, como hemos visto, maestros venezolanos y colombianos colaboran para ayudar a los niños a lidiar con el cambio. Realizaron, por ejemplo, un diccionario con términos y modismos venezolanos que es consultado por alumnos de ambos países. Y finalmente, desafortunadamente, las habilidades de los migrantes a menudo se desaprovechan a pesar de su potencial para contribuir a la sociedad de acogida. Entre aquellos con una educación terciaria en los países ricos, es más probable que los inmigrantes estén sobrecalificados para sus trabajos que los nativos. Para abordar estos desafíos es necesario reformar las instituciones para hacer más eficiente el reconocimiento de las calificaciones obtenidas en el extranjero y agilizar y simplificar los sistemas para certificar las habilidades adquiridas de manera informal. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Asistencia a los Refugiados hizo posible que los refugiados tuvieran su educación primaria
y secundaria reconocida en 2012. Aquellos que no puedan presentar el documento original certificado podrán eventualmente realizar un examen de conocimientos generales que les permita ubicarse en el nivel educativo correcto. En Panamá, la Oficina Nacional de Atención a Refugiados, con el apoyo del ACNUR, redactó un decreto ministerial en 2015 para regular el reconocimiento de diplomas académicos. También en Costa Rica, el Ministerio de Educación y el ACNUR firmaron un memorando de entendimiento en 2014 para el acceso a la educación primaria y secundaria y el reconocimiento de las calificaciones de los refugiados y ellos solicitantes de asilo. Esto me lleva al final de la presentación. En el enlace que mostramos aquí encontrará los materiales del informe en varios idiomas, en español también. Muchas gracias por su atención. Tenemos aproximadamente 10 minutos para abrir un pequeño diálogo, debate. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, crítica, sugerencia. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Bueno, yo vengo de El Salvador, un país en una profunda crisis de violencia de maras, donde está el barrio 18 por un lado y la Mara Salvatrucha por otro. Y siento que le hace falta, algo más, porque todo esto hay un desplazamiento forzado interno muy fuerte que afecta al sistema educativo. Y estamos luchando, bueno, nosotros hemos llegado hace 3 meses, pero sí se venían haciendo esfuerzos importantes por tener modalidades flexibles y es un tema que hay que seguir profundizando porque definitivamente es un fenómeno que puede alterar el orden democrático interno y volver a esquemas autoritarios y militaristas, que es la expectativa cabalmente de la población para poder atacar este fenómeno que ya existe un control territorial de las maras. Esa palabra control territorial me gustaría verla en las exposiciones porque es un control territorial. El Estado se ha minimizado o está, no tiene la capacidad de respuesta en las comunidades para enfrentar ese gran desafío. Y los jóvenes, nuevamente, nuestros adolescentes son los que están sufriendo las consecuencias de este fenómeno, están muriendo cantidad. Son 15 diarios, 15 muertos, son jóvenes, niños, adolescentes, y estamos enfrentando esa crisis. Y ojalá la UNESCO nos pueda ayudar. Este es el tema principal que quisiéramos como aporte de la UNESCO este próximo año. Políticas públicas centradas en modalidades flexibles para atender esto. ¿Cómo lo podemos? Necesitamos aliados para atender este fenómeno, porque no quisiéramos llegar solamente a atenderlo a nivel de las Fuerzas Armadas o la policía o reforzar cada vez más esto. Es una espiral que no termina. Gracias. Muchas gracias, ministra, por favor. Buenas tardes. Efectivamente, felicidades a los compañeros que han expuesto estos análisis. Los 3 temas son muy importantes. El tema de la protección en tiempos de riesgos naturales, de conflictos de riesgos naturales, el tema de la violencia y el tema de las migraciones. Nosotros desde el Ministerio de Educación hemos venido dándole vueltas también a estos temas porque en Nicaragua, con todos los esfuerzos que se han hecho, pues se ha bajado de manera muy sensible el tema de la violencia, pues hay un control no tanto policial, sino que un trabajo con la familia.
El modelo de trabajo es lo que nos ha permitido a nosotros un poco mermar eso. Entonces nosotros no trabajamos el tema de violencia en negativo, sino que lo trabajamos a partir de promoción de valores. Y allí la escuela juega un papel fundamental, porque no es lo mismo tratar de ir a los barrios cuando ya está el fenómeno producido que trabajarlo desde preescolar. Entonces nosotros lo trabajamos incluso nosotros tenemos un sistema nacional de alerta temprana para evitar la violencia, que lo trabajamos con el Fondo de Naciones Unidas. 3 instituciones nos juntamos para trabajar eso. El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Salud. De tal manera que SAPREVI se llama el sistema. En este sistema, cada una de nuestras instituciones, aportando estadísticas, por supuesto, tenemos este sistema que permite ir monitoreando y realizando acciones para que esto vaya bajando, porque no solamente de monitorear, sino que también estrategia. Producto de este sistema de alerta temprana, hemos creado 2 estrategias nacionales. Esas son de orden nacional. Una es con los jóvenes un apoyo interinstitucional en apoyo a los jóvenes para el fortalecimiento de una cultura de paz, y el otro es del cuidado de la vida, que tiene mucho que ver con la violencia. Pero son estrategias nacionales que nos han permitido a nosotros trabajarlo desde la escuela. Tenemos dentro del currículum educativo tenemos un área desde preescolar hasta secundaria que se llama Creciendo en Valores. Ese área de Creciendo en Valores se da 2 veces a la semana. Entonces nosotros trabajamos también esa misma área con los padres y madres de familia. Nosotros le llamamos escuela para padres. Entonces, una vez al mes estamos concentrados con los padres de familia de todos los niveles para tratar el tema. Es difícil, es un desafío, es desafiante. Estos temas son unos desafíos importantes. Nosotros por allí vamos. La única manera que hemos podido darle a nosotros respuesta es el trabajo con el modelo escuela, familia, comunidad. No hay otra manera, no existe otra. Y la articulación interinstitucional. Solo el Ministerio de Educación no puede, solo la policía no puede, porque no es cierto. Nosotros somos una sociedad integrada en un municipio, en un barrio, y por supuesto que allí estamos interactuando las instituciones. Eso es importante y fundamental. Nosotros, esta Consejería de Comunidades Educativas, tenemos ahorita 56,000 miembros de las consejerías de comunidades educativas, y nos ha permitido de manera temprana identificar esas alertas que nos están diciendo los muchachos con su comportamiento en la clase. Entonces se documentan, se trasladan a donde debe de ser, si tiene ayuda psicológica, si es que tiene que ver la familia, bueno, pues. Y con respecto al primer tema, que fue el de desastre, nosotros tenemos un sistema nacional de prevención y mitigación de desastres. El Ministerio de Educación es parte de este sistema nacional, pero además de tenerlo a nivel nacional, se replica a nivel municipal, departamental y de territorio. Entonces, tenemos todos los protocolos de atención antes, durante y después. Nosotros eso es como y además está en el currículum educativo también, el tema de la prevención de toda la atención antes, durante y después de cada uno de los fenómenos. Nosotros somos un país, pues sobre todo en la zona del Pacífico, Managua, altamente sísmicos. Nosotros cada 2 meses tenemos un ejercicio nacional desde las escuelas, pero lo estamos haciendo multiamenaza, porque en unos lados es los sismos, en otros son los deslaves, en otros sí, hay variedad, porque somos un país con mucha vulnerabilidad. Entonces tenemos esos ejercicios cada 2 meses multiamenaza, y 3 veces al año todo Nicaragua hace ejercicios también de cómo trabajar el tema de las multiamenazas. Entonces yo creo que y la escuela es fundamental. Hay niños que a sus papás les enseñan cómo es que qué cosas deben de tener previsto si hay un sismo, por ejemplo. Los niños les dicen a sus papás. Entonces, una manera muy básica e importante, diría yo, para trasladarlo a la familia. Nosotros, el tema de la familia, no existe ninguna acción educativa posible sin la participación de la familia. Nosotros eso ya lo tenemos claro y tenemos desafíos importantes. Estamos dando pasos importantes. Sin embargo, sabemos que estos tiempos nos exigen a nosotros mayores esfuerzos, y ahí el papel del maestro es fundamental también. Un maestro que tenga el compromiso, la pasión y el amor por la educación. Entonces, en esa medida, pues yo creo que va a haber una mejor atención en educación en estos 3 temas que estábamos hablando. Muchas gracias, ministra. No sé si hay alguna experiencia, último colega, última pregunta que quiera compartir. No, por allá, director, por favor.
Sí, gracias. No, para dar seguimiento a lo que decía la ministra de Nicaragua, quisiera solamente informar que para dar una respuesta holística a esos problemas, tal como la migración, las oficinas de UNESCO América Latina y el Caribe decidieron organizar un gran foro de socios para involucrar el sector privado, las otras agencias del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, obviamente la sociedad civil, hasta el mundo artístico, que se va a llevar a cabo a partir del miércoles hasta el sábado de esta semana en Panamá. Y uno de los temas centrales va a ser justamente el tema de inmigración. No, decirle que en la región las oficinas decidieron reaccionar para tratar de encontrar nuevas estrategias que no se limitan obviamente al sector de educación, pero sí en el cual consideramos que el sector de educación es central, pero que necesita también la movilización de otros actores. Por eso, a partir del miércoles tendremos este foro. Yo creo que es la primera vez que tenemos ese tipo de iniciativa que involucra toda la red de oficinas de la región, y esperamos poder darle respuestas, porque después del foro queremos tener recomendaciones y ojalá también propuestas a nivel regional y a nivel de sus países, y con los diferentes enfoques, porque van a participar realmente todos los países. Con el tema de la migración es muy complejo, no es lo mismo en México, donde yo trabajo, como puede ser en Chile u otro, pero sí hay soluciones que tenemos que compartir y tener nuevos socios, especialmente el sector privado, con quien contamos tener más apoyo en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, director. Quizá previamente a irnos al café, muy agradecido a los panelistas, a los expositores por compartirnos algunos elementos para dejarlo a la discusión de la mesa posterior, que quizás no salieron con mucha fuerza. Recordar que en promedio un refugiado está fuera de su país alrededor de 20 años. Un desplazado interno en promedio está entre 2 y 5 años, por cual todas las políticas necesariamente deben ser de largo plazo. Recordar también que la mayoría de la espacialización de la migración hoy día es urbana. Está alimentando mayoritariamente los cordones de pobreza y las periferias de la ciudad, por cual abordar la problemática urbana nos parece clave, ¿verdad? Recordar, como se mencionó acá también, la creciente juvenilización de la migración. Son más jóvenes, con una mayor proporción de demanda educativa y por cual una mayor demanda sobre los sistemas educativos. Y por último, la necesidad de tener una concepción desde el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Es decir, el derecho a la educación no tiene límites etarios ni tampoco límites temporales a la escuela, sino se debe extender a lo largo de toda nuestra vida social. Agradecerles profundamente a Ruth, a Claudio, a Manos por compartir su conocimiento, y muy agradecido también de ustedes, y retomamos en el próximo taller la discusión. Muchas gracias.